Bienvenidos a la Biblia en acción. Hoy no solo vamos a contar una historia. Hoy vamos a abrir el corazón a una de las narraciones más conmovedoras del Antiguo Testamento. Una historia que nos habla del poder de Dios, del amor de una madre, de la protección divina y del llamado a cumplir un propósito eterno. Hoy hablaremos de Moisés, el niño que fue salvado de la muerte, criado en palacio, pero destinado a liberar a su pueblo. Toma una respiración profunda y acompáñame a través de esta historia que no solo es antigua, sino profundamente actual. Hace más de 3000 años, los hebreos vivían en Egipto. Al principio, fueron bien recibidos por ser descendientes de José, quien había salvado a Egipto del hambre. Pero con el paso del tiempo, un nuevo faraón se levantó, que no conocía a José. Vio al pueblo hebreo como una amenaza porque crecían en número y en fuerza. Éxodo 1. 11-14 nos cuenta cómo fueron obligados a trabajar como esclavos, oprimidos con dureza. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Así es el pueblo de Dios. No importa cuán fuerte sea la prueba, la bendición siempre encuentra una manera de crecer. ¿Alguna vez sentiste que la vida te oprime? ¿Que el mundo es injusto y te empuja hacia abajo? Recuerda, Dios ve, Dios escucha, y Dios actúa justo a tiempo. El faraón, al no poder frenar el crecimiento de los hebreos, tomó una decisión terrible. Ordenó matar a todos los varones recién nacidos. Un acto de crueldad que buscaba destruir el futuro de un pueblo. Pero en medio de esa oscuridad, nace un bebé especial. Su madre, Jocabed, lo escondió por 3 meses. Imagina el miedo. El más leve llanto podría haberlo delatado. Cada día era una batalla entre el amor de madre y el peligro de muerte. Pero la fe de Jocabed fue más grande que el temor. Cuando ya no pudo esconderlo más, hizo algo extraordinario. Construyó una canasta, la recubrió con brea para que flotara, y colocó al niño en el río Nilo. No lo entregó a la corriente por desesperación, sino por fe, porque sabía que Dios cuidaría de él. La hija del faraón bajó al río a bañarse. Al ver la canasta, la abrió, y el llanto del bebé tocó su corazón. A pesar de saber que era un niño hebreo, decidió salvarlo y adoptarlo como su propio hijo. Lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. ¡Qué ironía divina! El mismo faraón que ordenó su muerte, ahora criaría al futuro libertador de Israel bajo su propio techo. A veces, las respuestas de Dios no llegan como esperamos. Puede usar incluso a nuestros enemigos para cumplir su propósito. ¿Estás dispuesto a confiar en Él cuando no entiendes el camino? Dios no solo salvó a Moisés, también hizo que su propia madre, Jocabed, fuera elegida por la princesa para amamantar y cuidar al niño. Por un salario, Dios recompensa la fe. Jocabed soltó a su hijo, y Dios se lo devolvió, sano y salvo. Moisés creció rodeado de lujo, ciencia egipcia, cultura, educación, pero en su interior llevaba algo más, una identidad divina. Era hebreo, era del pueblo de Dios. Y aunque fue criado como príncipe, su corazón ya había sido separado para una misión. Hebreos 11. 24-26 dice que cuando Moisés creció, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar los placeres temporales de pecado. A veces, Dios nos posiciona en lugares inesperados, nos forma en medio del Egipto del mundo, para después usarnos como instrumentos de liberación. Tal vez estás en una temporada donde no entiendes por qué estás donde estás. Pero recuerda, Dios te está preparando. Moisés creció en el palacio del faraón como un príncipe egipcio. Vestía como egipcio, hablaba como egipcio, y era tratado como uno de los suyos. Pero su corazón no era egipcio. En lo profundo de su ser, sabía que pertenecía a otro pueblo, el pueblo de Dios. Un día, ya siendo adulto, salió a ver el trabajo forzado de los hebreos. Lo que vio lo estremeció, látigos, dolor, humillación. Y algo se removió en él. Moisés no podía seguir ignorando la injusticia. En una ocasión, vio a un egipcio golpeando brutalmente a un hebreo. Movido por la ira, Moisés actuó por impulso, mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Aunque quiso hacer justicia, lo hizo a su manera, y no fue la manera de Dios. Al día siguiente, al intentar calmar una pelea entre 2 hebreos, uno le dijo: ¿Quién te ha puesto de juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? A veces, aunque nuestras intenciones son buenas, nuestros métodos no lo son. ¿Cuántas veces intentamos forzar las cosas en lugar de esperar el tiempo y la forma de Dios? Al darse cuenta de que su crimen era conocido y de que el faraón lo buscaba para matarlo, Moisés huyó al desierto de Madián. Pasó de ser un príncipe a ser un fugitivo.
de vivir en palacio a caminar bajo el sol abrasador del desierto. En Madián, conoció a un sacerdote llamado Jetro y se casó con una de sus hijas, Séfora. Allí, en el anonimato, Moisés pasó 40 años cuidando ovejas. Sí, 40 años, en silencio, sin protagonismo, sin reconocimiento. Muchos pensarían que esos años fueron desperdiciados, pero no para Dios. El desierto fue la universidad de Moisés. Allí aprendió humildad, paciencia, obediencia. Dios no lo había olvidado, lo estaba formando. Tal vez tú también estás en tu desierto ahora. Un lugar donde parece que nada pasa, donde sientes que estás lejos de tu propósito. Pero escucha bien, el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Un día, mientras pastoreaba el rebaño, vio algo sorprendente, un arbusto en llamas, pero no se consumía. Se acercó para mirar, y entonces escuchó la voz de Dios. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dios le dijo, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra santa. Allí, Dios le reveló su plan. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he descendido para librarlos. Y tú, Moisés, serás mi instrumento para hacerlo. Siente este llamado. Moisés tuvo miedo. Respondió con excusas. ¿Quién soy yo para ir al faraón? ¿Qué diré si me preguntan quién me envía? No soy bueno hablando, soy torpe de lengua. Pero Dios le dijo, yo estaré contigo. Y reveló su nombre eterno. Yo soy el que soy. Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. Él no necesita tus capacidades, solo tu corazón dispuesto. ¿Qué excusas le estás dando tú hoy a Dios? Para fortalecer su fe, Dios le mostró señales milagrosas. Su vara se convirtió en serpiente. Su mano quedó leprosa y luego fue sanada. El agua del río se convirtió en sangre. Dios también le asignó un compañero, su hermana Aarón, quien sería su portavoz. No estaba solo. Nunca lo estuvo. Finalmente, Moisés aceptó la misión. Regresó a Egipto no como el príncipe fugitivo, sino como el profeta de Dios. Después de 40 años de exilio, Moisés regresa a Egipto, acompañado por su hermano Aarón. Ya no era el joven impulsivo que mató a un egipcio, ahora era el portavoz de Dios. Con su vara en la mano y la promesa divina en el corazón, Moisés fue directo al palacio del faraón. Volver al lugar donde fallaste requiere valentía, pero regresar bajo la guía de Dios convierte tu pasado en testimonio. Moisés y Aarón se presentan ante el faraón y pronuncian estas palabras inolvidables. Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió con arrogancia, ¿quién es el Señor, para que yo escuche su voz? No dejaré ir a Israel. Y no solo se negó, aumentó el trabajo de los israelitas, obligándolos a hacer ladrillos sin paja. El pueblo de Israel se desanimó. Algunos incluso se quejaron contra Moisés. Pero Dios le habló nuevamente. Ahora verás lo que haré. Yo soy el Señor. Yo los sacaré con mano poderosa y los redimiré con brazo extendido. A veces, las cosas parecen empeorar antes de mejorar. Pero cuando Dios está en el asunto, cada prueba tiene un propósito. Dios comenzó a manifestar su poder con señales y maravillas. Cada plaga fue un golpe directo a los dioses falsos de Egipto y a la soberbia del faraón. 1. Agua convertida en sangre. El Nilo, fuente de vida para Egipto, se volvió muerte. Los peces murieron y el agua apestaba. 2. Plaga de ranas. Ranas invadieron hogares, camas, cocinas. Nada estaba limpio. 3. Piojos. El polvo de la tierra se transformó en insectos molestos. 4. Moscas. Enjambres insoportables llenaron las casas egipcias. 5. Muerte del ganado. La economía de Egipto comenzó a colapsar. Los animales caían muertos. 6. Úlceras y llagas. El pueblo egipcio sufrió enfermedades físicas. Ni los magos pudieron resistir. 7. Granizo con fuego. Una tormenta sobrenatural destruyó cultivos y mató a quienes no buscaron refugio. 8. Langostas. Los campos ya devastados fueron devorados por estas criaturas voraces. 9. Tinieblas. Una oscuridad espesa cubrió Egipto por 3 días. Pero en las casas de los israelitas había luz. 10. La muerte de los primogénitos. La última plaga fue la más devastadora. Todo hijo primogénito egipcio murió en una sola noche, desde el hijo del faraón hasta el del esclavo. Antes de esta última plaga, Dios le ordenó a su pueblo sacrificar un cordero sin defecto y poner su sangre en los dinteles de las puertas.
Aquella noche, el ángel de la muerte pasó por alto las casas marcadas con la sangre. Así nació la Pascua, símbolo de protección, redención y fe. Hoy, los cristianos la recordamos como la antesala del sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios. Después de la 10ª plaga, el faraón cedió. En medio del llanto de todo Egipto, gritó: «Váyanse, salgan de mi pueblo, tomen todo lo suyo y vayan a servir a su Dios». El pueblo salió apurado, con las manos llenas de provisiones egipcias. Había comenzado el éxodo, la marcha hacia la libertad. Cada plaga fue una enseñanza. Dios no solo luchaba contra el faraón, también enseñaba a su pueblo que él era su verdadero Dios, y que jamás debían temer al hombre, por poderoso que pareciera. Poco después de que Israel salió, el faraón se arrepintió y reunió a su ejército. Los carros egipcios comenzaron a perseguir al pueblo. El pueblo entró en pánico al ver el mar frente a ellos y al ejército detrás. Pero Moisés dijo: «No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros». Entonces Dios dividió las aguas del Mar Rojo. El pueblo caminó en seco, con muros de agua a ambos lados. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron y el ejército del faraón fue destruido. En la orilla, el pueblo cantó. Moisés entonó un cántico glorioso al Señor, y su hermana Miriam tomó un pandero y lideró a las mujeres en danza y alabanza. «Cantad al Señor, porque se ha glorificado grandemente. Al caballo y al jinete arrojó en el mar». Dios sigue siendo el mismo. Si Él abrió el Mar Rojo, también puede abrirte camino en medio de tu crisis, tu ansiedad, tus imposibles. Solo necesitas confiar, avanzar y dejar que Él luche por ti. Tras cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Israel comienza su travesía por el desierto. Aunque han sido liberados, pronto surgen las dificultades. No hay agua, hace calor y la incertidumbre los rodea. A veces, después de una gran victoria, vienen momentos de prueba. Dios no solo quería sacar a Israel de Egipto, también quería sacar el Egipto del corazón de Israel. El pueblo llegó a Mará, donde las aguas eran amargas e imposibles de beber. Comenzaron a quejarse. Entonces Moisés clamó a Dios, y el Señor le mostró un árbol. Moisés lo arrojó al agua, y el agua se volvió dulce. Donde el hombre ve amargura, Dios puede traer dulzura. Solo necesitas escuchar su voz. Mientras el pueblo avanzaba, comenzó a quejarse de hambre. Recordaban las ollas de carne de Egipto, olvidando que allí eran esclavos. Pero Dios no los rechazó. Al contrario, les envió maná del cielo, un pan fino como escarcha que caía cada mañana. Y no solo eso, por las tardes Dios enviaba codornices, para que tuvieran carne. Dios no solo provee lo básico, Él cuida cada detalle. ¿Confías en Él incluso cuando no ves el camino? En otro momento de sed, el pueblo se enojó con Moisés. Temían morir. Dios le dijo a Moisés que golpeara una roca con su vara. Lo hizo, y brotó agua en abundancia para todos. En medio de lo seco, lo imposible, lo duro, Dios puede hacer brotar bendición. Esa roca representa a Cristo, de quien fluye vida eterna. El pueblo de Amalec atacó a los israelitas. Josué lideró la batalla mientras Moisés subía a una colina con Aarón y Hur. Cada vez que Moisés levantaba su vara, Israel vencía. Pero cuando se cansaba y la bajaba, Amalec ganaba. Entonces Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, y el pueblo venció. En la batalla, necesitas levantar tus manos, pero también necesitas quien las sostenga cuando te canses. Rodearte de personas de fe es clave para la victoria. 3 meses después de salir de Egipto, llegaron al monte Sinai. Allí, Dios pidió que el pueblo se preparara, lavaran sus ropas, se mantuvieran en pureza y esperaran 3 días, porque Dios mismo iba a descender sobre el monte. El tercer día, el monte se llenó de truenos, humo y temblores. El sonido del shofar crecía cada vez más. Moisés subió, y allí habló cara a cara con Dios. En medio de fuego, nube y relámpagos, Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley, escritas por su propio dedo. Estas leyes no eran solo reglas, eran la base del pacto entre Dios y su pueblo. No tendrás otros dioses. No harás imágenes para adorarlas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Guarda el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No codiciarás. Reflexión profunda. La libertad no es hacer lo que uno quiere, sino vivir bajo los principios del Creador. Dios no los sacó de Egipto para que fueran libres sin rumbo, los sacó para formar una nación santa. El pueblo tembló de miedo ante la presencia de Dios. Dijeron:
Habla tú con nosotros, Moisés, y escucharemos. Pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Moisés fue el mediador entre Dios y el pueblo. Él subía, recibía las instrucciones, y bajaba a enseñarlas. A veces necesitamos líderes que suban al monte por nosotros, pero también estamos llamados a buscar a Dios directamente. Dios instruyó a Moisés para construir el tabernáculo, un lugar de encuentro donde su presencia habitaría en medio del pueblo. Cada detalle, desde el arca hasta el candelabro, tenía un simbolismo celestial. Meditación. Dios no solo quiere liberarte, quiere habitar contigo. El desierto no es un castigo, es el lugar donde aprendes a caminar con Él. Mientras Moisés estaba en la cima del monte Sinaí recibiendo las instrucciones de Dios, el pueblo comenzó a impacientarse. Pasaban los días y no veían señales de Moisés. Entonces se acercaron a Aarón y le dijeron: «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés». A Aarón les pidió que entregaran sus aretes de oro, y con ellos fundió una estatua en forma de becerro. El pueblo dijo: «Este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto». La ausencia de una figura visible no significa ausencia de Dios. La fe se pone a prueba en el silencio. En la cima del monte, Dios le dice a Moisés lo que está ocurriendo. Su voz se llena de indignación. «Este pueblo se ha corrompido. Se han hecho un ídolo. Déjame destruirlos y haré de ti una gran nación». Pero Moisés no acepta esta propuesta. En lugar de beneficiarse, intercede. Clama con humildad: «Señor, no lo hagas. ¿Qué dirán los egipcios? Que los sacaste para destruirlos. Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob». Moisés muestra el corazón de un verdadero líder. No busca su gloria, sino la salvación de su pueblo. A veces, somos llamados a clamar por otros, incluso cuando han fallado. Moisés desciende del monte con las tablas de la ley en sus manos. Al ver el becerro de oro y la danza del pueblo, su corazón se llena de dolor. Lanza las tablas al suelo y las rompe. Este acto simboliza cómo el pueblo rompió su pacto con Dios. Cuando elegimos la idolatría, cuando damos prioridad a cualquier cosa sobre Dios, rompemos la comunión con Él. Moisés destruye el becerro de oro, lo quema y lo reduce a polvo. Lo mezcla con agua y obliga al pueblo a beberlo. Luego, llama a los levitas y con dolor se ejecuta una purificación. Aquel día murieron alrededor de 3,000 hombres. El pecado tiene consecuencias. Pero aún así, Dios no abandona a su pueblo. Al día siguiente, Moisés vuelve a subir al monte. Y esta vez, su oración es profunda, valiente, sincera. Este pueblo ha cometido un gran pecado. Pero ahora, Señor, si puedes perdonar su pecado, perdónalo. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Moisés se ofrece a sí mismo. Se pone en el lugar del pueblo. ¿Te suena familiar? Es un adelanto del corazón de Cristo. ¿Hasta dónde estás dispuesto a interceder por los demás? ¿Te duele el pecado ajeno como si fuera tuyo? A pesar de la rebelión, Dios no retira su presencia. Moisés levanta una tienda fuera del campamento donde se encuentra con Dios. Y algo asombroso ocurre. La nube desciende, y el pueblo ve cómo Dios habla con Moisés cara a cara, como un amigo. Josué, su servidor, no se apartaba de aquella tienda. En este encuentro especial, Moisés clama: «Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí». Y luego le dice a Dios: «Te ruego que me muestres tu gloria». Y Dios le responde: «Haré pasar toda mi bondad delante de ti, pero no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre puede verlo y vivir». Dios coloca a Moisés en una grieta de la roca, lo cubre con su mano y luego le permite ver su espalda, una muestra de su majestad. Cuando anhelamos a Dios más que a sus bendiciones, Él se revela. No basta con promesas, necesitamos su presencia. Aunque el pueblo cayó, la gracia de Dios permanece disponible para quienes buscan su rostro. Él sigue queriendo relacionarse con nosotros. Dios instruye a Moisés para tallar nuevas tablas de piedra y sube nuevamente al monte. Esta vez, el Señor se revela con estas palabras: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es un momento de reconciliación divina. Dios renueva su alianza con Israel, y Moisés desciende con el rostro resplandeciente por haber estado en su presencia. Después de renovar el pacto, el pueblo sigue su camino por el desierto. Pero el desánimo regresa. La comida, el calor, la rutina, todo los hace murmurar contra Dios. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Allá teníamos carne, pan, cebollas, ajos, y aquí solo tenemos este maná. A veces,
Cuando estamos en procesos difíciles, olvidamos los milagros que Dios ya ha hecho. El corazón ingrato no ve la bendición, solo se enfoca en la incomodidad. Dios le dice a Moisés: «Les daré carne, no por un día, ni por dos, sino por un mes entero. Y envía codornices». El pueblo se lanza a comer con avidez, pero su corazón sigue lejos de Dios. Entonces, una plaga golpea el campamento como castigo por su codicia. No todo lo que pedimos es para nuestro bien. Cuando insistimos en nuestros deseos y no buscamos la voluntad de Dios, podemos recibir lo que pedimos, pero con dolor. Moisés, frente a tanta carga, se desahoga con Dios. ¿Por qué me has puesto la carga de todo este pueblo? ¿Acaso soy su padre para cargar con ellos? Está cansado, frustrado, al borde del colapso emocional. Dios le responde con sabiduría: «Elige a 70 ancianos, y pondré parte de tu espíritu sobre ellos para que compartan la carga contigo». Incluso los grandes líderes necesitan ayuda. La obra de Dios no se lleva en soledad, sino en comunidad. Incluso en su círculo más cercano, surgen conflictos. Miriam y Aarón critican a Moisés por haberse casado con una mujer cusita, pero en realidad estaban celosos de su liderazgo. ¿Acaso solo por Moisés habla Dios? ¿No ha hablado también por nosotros? Dios escucha y responde con firmeza. Llama a los 3 al tabernáculo y declara: «Con otros profetas hablo en visiones, pero con Moisés hablo cara a cara». Como castigo, Miriam es golpeada con lepra y es aislada del campamento por 7 días. Moisés, con un corazón perdonador, ora por ella. Nunca critiques a quien Dios ha llamado. La envidia espiritual puede cerrar puertas y traer consecuencias. Y si eres líder, que tu corazón siempre esté dispuesto a perdonar. Al llegar a las fronteras de la tierra prometida, Moisés envía a 12 espías para explorar la tierra de Canaán. Ellos regresan después de 40 días. Traen un reporte mixto. Es tierra que fluye leche y miel, pero hay gigantes. No podremos contra ellos. Solo Caleb y Josué creen que Dios puede darles la victoria. Los demás infunden temor y desaliento. ¿Qué voz estás escuchando? ¿La voz de la fe o la del miedo? A veces, el mayor obstáculo no son los gigantes, sino la incredulidad en nuestro corazón. Dios se indigna por la falta de confianza del pueblo. Decide que ninguno de esa generación verá la tierra prometida, excepto Caleb y Josué. Sus cuerpos caerán en este desierto. Por cada día que los espías exploraron la tierra, el pueblo pasará un año vagando por el desierto. 40 años. La fe tiene recompensa, pero la incredulidad retrasa el propósito. No es Dios quien tarda, somos nosotros quienes no confiamos en su tiempo. 3 líderes, Coré, Datán y Abiram, junto con 250 hombres, se rebelan contra Moisés y Aarón. Ustedes se creen superiores. Todos somos santos. ¿Por qué se exaltan sobre el pueblo del Señor? Moisés se postra y clama. Dios actúa con juicio. La tierra se abre y se traga a los rebeldes. Luego, fuego consuma a los 250 hombres que ofrecían incienso indebidamente. Dios defiende a quienes Él ha llamado. La rebelión contra un siervo de Dios, cuando viene de orgullo y no de justicia, puede terminar en ruina. Para dejar claro a quien había escogido como sumo sacerdote, Dios hace un milagro. Le pide a Moisés que recojan las varas de las 12 tribus y las coloquen en el tabernáculo. Solo la vara de Aarón, de la tribu de Leví, florece, da brotes, flores y almendras en una noche. Este acto confirma que Aarón es el elegido de Dios. Cuando Dios te llama, no necesitas defenderte. Él hará florecer tu vara en el tiempo oportuno. Han pasado casi 40 años desde que el pueblo salió de Egipto. Muchos de los primeros líderes han muerto, y una nueva generación ha crecido en el desierto. Moisés ha visto cómo Dios provee todos los días: maná del cielo, agua de la roca, vía por la nube y el fuego. El pueblo nuevamente se queja por falta de agua. Dios le dice a Moisés: «Toma la vara y habla a la roca delante de ellos, y ella dará agua». Pero Moisés, en su enojo, golpea la roca 2 veces y dice: «Oíd ahora, rebeldes, ¿hemos de sacaros agua de esta roca?». El agua sale, pero Dios está dolido. No porque Moisés haya dudado de su poder, sino porque no santificó a Dios delante del pueblo. Entonces, Dios le dice a Moisés: «No entrarás en la tierra prometida». Incluso los más grandes siervos pueden fallar, pero Dios no los desecha. Les da gracia, les permite ver el fruto de su trabajo. El liderazgo verdadero reconoce sus errores y sigue adelante con humildad. Dios puede llevarnos por un camino largo, pero nunca nos dejará solos. El desierto no es para destruirnos, sino para formarnos.
El pueblo nuevamente se queja por falta de agua. Dios le dice a Moisés: «Toma la vara y habla a la roca delante de ellos, y ella dará agua». Pero Moisés, en su enojo, golpea la roca 2 veces y dice: «Oí ahora, rebeldes, ¿hemos de sacaros agua de esta roca?». El agua sale, pero Dios está dolido. No porque Moisés haya dudado de su poder, sino porque no santificó a Dios delante del pueblo. Entonces, Dios le dice a Moisés: «No entrarás en la tierra prometida». Meditación. Incluso los más grandes siervos pueden fallar, pero Dios no los desecha. Les da gracia, les permite ver el fruto de su trabajo. El liderazgo verdadero reconoce sus errores y sigue adelante con humildad. En otro momento, el pueblo vuelve a murmurar contra Dios y Moisés. Entonces Dios permite que serpientes venenosas los muerdan. El pueblo se arrepiente y pide perdón. Dios le da a Moisés una instrucción peculiar: «Hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. Todo el que la mire, vivirá». Y así fue. Mirar con fe a la serpiente levantada salvaba la vida de los que eran mordidos. Este acto profético se refiere a Jesús en la cruz, como lo dijo más adelante el mismo Jesús. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 13:14. Dios puede transformar un símbolo de muerte en un símbolo de salvación. La mirada de fe abre la puerta a la vida. Al acercarse a Canaán, el pueblo comienza a enfrentar enemigos reales. Se levantan reyes contra ellos, pero Dios les da la victoria. Derrotan a Sión, rey de los amorreos. Vencen a Ag, rey de Basán, un gigante cuya cama era de hierro. Estas batallas marcan el inicio de la conquista, aunque Moisés sabe que él no será quien entre con el pueblo. A veces trabajamos por cosas que no veremos culminadas. Pero lo importante no es la recompensa, sino la fidelidad al llamado. El rey de Moab, temeroso del avance de Israel, llama al profeta Balaam para que maldiga al pueblo. En el camino, Dios se le opone, y su asna ve al ángel del Señor y se detiene. Balaam la golpea, y Dios abre la boca del animal. «¿Por qué me golpeas? ¿Acaso no te he servido siempre?». Finalmente, Balaam solo puede bendecir a Israel, pues Dios no permite que se maldiga lo que él ha bendecido. Nadie puede maldecir lo que Dios ha decidido bendecir. Aun cuando el enemigo planifique mal contra ti, Dios transformará la maldición en bendición. Dios lleva a Moisés a lo alto del monte Pisga, desde donde le permite ver la tierra prometida. Esta es la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Te he permitido verla, pero no entrarás. En ese momento, Moisés contempla el fruto de su misión. No hay tristeza, hay paz. Ha cumplido el propósito que Dios le encomendó. No todo lo que Dios promete lo veremos en esta vida, pero podemos estar seguros de que su plan se cumple y que nuestra obediencia deja un legado. Antes de morir, Moisés bendice a cada tribu de Israel. Les habla palabras de ánimo, identidad y propósito. Reconoce la gracia de Dios en cada uno. Este acto nos recuerda que un buen líder no solo guía con acciones, sino también con palabras que bendicen. Moisés muere a los 120 años, en paz, en la presencia de Dios. Dice la Biblia: «Nunca más se levantó en Israel profeta como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara». Dios mismo entierra a Moisés, y su tumba permanece desconocida. Moisés fue rescatado de un río, vivió como príncipe, huyó como fugitivo, regresó como libertador, y murió como amigo de Dios. Su vida fue marcada por obediencia, humildad y fe. Padre, gracias por la vida de Moisés. Que su ejemplo nos inspire a ser obedientes, humildes, a pesar de nuestros errores. Ayúdanos a confiar en ti, aunque no veamos todo cumplido. Que nuestro corazón se mantenga firme hasta el final, sabiendo que tú eres fiel. Amén. La historia de Moisés es un ejemplo vivo de cómo Dios puede usar a alguien común para cumplir un propósito eterno. Si esta historia ha tocado tu vida, te invito a compartir este video, dejar tu comentario y suscribirte a La Biblia en Acción. Que el Señor te bendiga y te use como instrumento de fe y obediencia. Nos vemos en la próxima historia. Salom.